Poquianchis, el infierno secreto detrás de la portada que estremeció a México. Los lectores de la revista Alarma quedaron petrificados al abrir sus páginas. En la portada aparecía la fotografía de una mujer famélica, con la mirada perdida y el cuerpo marcado por el sufrimiento. Aquella imagen no era una más de la nota roja, era la puerta de entrada a una historia de horror que pronto se revelaría como el mayor caso de trata de mujeres y feminicidios en la historia de México. Detrás de esa fotografía se escondía el imperio criminal de las hermanas González Valenzuela, mejor conocidas como las Poquianchis, cuyo reinado de crueldad y complicidad con las autoridades se había mantenido oculto durante años hasta que una fuga desesperada destapó el infierno. El 25 de enero de 1964, los puestos de periódicos de todo México amanecieron con una portada que estremeció a cualquiera que se detuviera a mirarla. Sobre un fondo amarillo intenso, la revista Alarma mostraba los rostros de 4 mujeres que, hasta entonces, eran desconocidas para la mayoría de la población. Sus nombres eran María Luisa, Delfina, María de Jesús y Carmen González Valenzuela, y con esa publicación comenzaba a destaparse uno de los episodios criminales más espeluznantes en la historia del país. La revista no se limitaba a dar la noticia, exigía públicamente que se investigara a fondo, que se castigara a los responsables y que no se dejara impune lo que se estaba descubriendo. Lo que parecía un rumor de nota roja pronto se confirmó como un caso sin precedentes. Antes de continuar con la historia, te pedimos que nos regales un like, suscríbete y presiona el botón de la campanita para que te lleguen todas las novedades. Ahora sí, continuamos. 4 hermanas administraban un negocio clandestino que mezclaba prostitución forzada, esclavitud, tortura y asesinato. La historia salió a la luz gracias al valor de una sola mujer. Su nombre era Catalina Ortega y tras un largo tiempo de encierro en el rancho Loma del Ángel, logró escapar por una abertura en la pared. Con las fuerzas al límite y el cuerpo debilitado, caminó durante kilómetros hasta encontrar a su familia. Lo que les relató fue un infierno, castigos constantes, hambre, encierro y explotación. Les habló también de otras mujeres que seguían atrapadas en el rancho y les dio la ubicación precisa. Su familia no tardó en denunciar en la Jefatura de Policía de León, Guanajuato, y aquello dio inicio a un operativo que desataría una tormenta nacional. La madrugada en que los agentes irrumpieron en Loma del Ángel, descubrieron una escena que no olvidaron jamás. Decenas de mujeres permanecían encerradas en condiciones insalubres. Todas vestían igual, trajes negros viejos y chales desgastados. Sus rostros reflejaban cansancio, desnutrición y miedo. Algunas apenas podían mantenerse en pie. Fueron sacadas del lugar mientras observaban incrédulas que, por primera vez en mucho tiempo, una puerta se abría hacia el exterior. Las hermanas González Valenzuela fueron detenidas de inmediato, pero el verdadero horror aún no se había revelado. Una de las víctimas contó a los agentes que en el patio trasero había un cementerio improvisado. Al excavar, los policías encontraron restos humanos, huesos, cadáveres de mujeres y embriones. La idea de que muchas habían sido enterradas vivas comenzó a circular entre los investigadores. Aquello superaba cualquier pesadilla. Para entender cómo se había llegado a esa situación, era necesario mirar hacia atrás. Las 4 hermanas habían nacido entre Guanajuato y Jalisco. Sus padres fueron Bernardina Valenzuela, una mujer dominada por la religiosidad fanática, e Isidro Torres, un policía del Porfiriato que se ganó fama por atrapar asaltantes de caminos. Isidro, sin embargo, era alcohólico y violento. En casa imponía la misma brutalidad que en su trabajo. No solo maltrataba físicamente a su esposa e hijas, sino que en varias ocasiones las obligó a presenciar torturas y ejecuciones. Llegó incluso a encerrar a su hija Carmen durante un año entero como castigo por haberse escapado con un hombre sin estar casada. Su carrera terminó en desgracia cuando, abusando de su rango, asesinó a un inocente.
la familia huyó y cambió de apellido para evitar represalias, instalándose en El Salto, Jalisco. En los años 30, 3 de las hermanas probaron suerte como obreras en una fábrica de hilados y tejidos. El salario miserable y las condiciones precarias las desanimaron pronto. Fue María del Carmen, la mayor, quien encontró otro camino. Primero se relacionó con un abarrotero mayor que la dejó embarazada y luego conoció a Jesús Vargas, alias El Gato, con quien abrió una cantina. El negocio funcionó bien al principio, pero la mala administración lo llevó al fracaso. De esa experiencia, Carmen aprendió cómo manejar un bar, cómo atraer clientes y qué se necesitaba para prosperar en ese giro. Tras la muerte de sus padres, las hermanas heredaron una pequeña suma y fue Delfina quien decidió invertirla en abrir una cantina en San Francisco del Rincón. Lo que inició como venta de bebidas pronto se transformó en algo más oscuro. Comenzaron a reclutar jóvenes, algunas mediante engaños, otras directamente secuestradas, y las obligaban a prostituirse. Con el tiempo, el negocio se profesionalizó. Delfina contó con la ayuda de su hijo Ramón Torres, apodado El Tepo, quien se encargaba de vigilar a las jóvenes, mantener el orden entre los clientes y pagar los sobornos necesarios a la policía. Carmen, que había aprendido algo de contabilidad, llevaba los números y gestionaba los permisos. Así, lo que empezó como un burdel improvisado se convirtió en un negocio tolerado por las autoridades locales, muchas de las cuales eran clientes. La red de complicidad creció tanto que podían operar casi con total impunidad. Sin embargo, la muerte violenta del Tepo a manos de unos agentes con los que había tenido una riña desató la furia de Delfina, quien planeó una venganza contra ellos. La situación derivó en la clausura de su establecimiento, pero ya habían adquirido experiencia y contactos suficientes para seguir adelante. En 1949, la hermana mayor, María del Carmen, murió de cáncer. Pese a la pérdida, el negocio criminal no se detuvo. En 1954, Delfina abrió Guadalajara de noche en Lagos de Moreno, con permisos otorgados directamente por el alcalde a cambio de favores sexuales. El lugar funcionaba como un motel y bar donde las mujeres eran obligadas a atender a los clientes. Poco después se unieron de lleno María Luisa y María de Jesús y juntas expandieron el negocio. Compraron propiedades, abrieron bares y adquirieron una casa que pertenecía a un hombre apodado El Poquianchis. María de Jesús la convirtió en un burdel llamado La Barca de Oro y pronto la gente comenzó a referirse a ella con el mismo mote de la antigua propiedad. Desde entonces, el nombre de las Poquianchis quedó ligado a ellas. El sistema que perfeccionaron era cruel y eficiente. Recorriendo rancherías, ofrecían trabajo como empleadas domésticas a jovencitas de entre 13 y 16 años. Otras veces simplemente las raptaban. Una vez en el burdel, las despojaban de su libertad. Eran sometidas a revisiones físicas, alimentadas con tortillas duras y frijoles, bañadas a cubetazos de agua fría y obligadas a atender a los clientes cada noche. Para mantenerlas sometidas, las endeudaban. Les vendían artículos básicos, maquillaje o ropa a precios elevados, con lo cual nunca podían saldar lo que supuestamente debían. La esclavitud quedaba así disfrazada bajo una deuda interminable. El control incluía también la eliminación de quienes ya no resultaban útiles. A partir de los 25 años, las mujeres eran consideradas viejas y entonces aparecía Salvador Estrada Bocanegra, un hombre contratado como verdugo. Su método era el más despiadado. Encerraba a las víctimas sin agua ni comida, las golpeaba y las abusaba y finalmente las enterraba vivas en el rancho. A las embarazadas las castigaba brutalmente y a los bebés que lograban nacer eran asesinados de inmediato. Enfermas, débiles o embarazadas, todas compartían el mismo destino. En 1962, cuando las autoridades de Guanajuato cerraron numerosos burdeles, las hermanas decidieron trasladar sus operaciones a un sitio más seguro. Compraron el rancho Loma del Ángel y lo transformaron en su centro principal.
Allí aplicaron el método más extremo de control y exterminio. Las condiciones de vida eran inhumanas, el terror constante. El rancho funcionaba como un lugar clandestino, protegido por la complicidad de policías, soldados y autoridades que eran al mismo tiempo clientes. La sensación de impunidad era absoluta. El reinado de las Poquianchis parecía interminable, pero todo se derrumbó con la fuga de Catalina Ortega. Su testimonio permitió a la policía actuar y sacar a la luz el horror. El rescate de las mujeres y el hallazgo del cementerio clandestino sacudieron a la población. La noticia se extendió de inmediato y los pobladores, indignados, intentaron linchar a las hermanas. Para evitar que la furia colectiva terminara en ajusticiamiento, las autoridades las trasladaron a la cárcel de Irapuato bajo fuerte custodia. La prensa nacional cubrió cada detalle. Las imágenes de las mujeres rescatadas con vestidos negros y miradas perdidas fueron reproducidas una y otra vez. El país descubría que, durante años, un grupo de hermanas había operado con total impunidad una red de esclavitud y muerte. Lo que hasta entonces parecía propio de novelas negras se revelaba como un hecho real, ocurrido en pleno siglo XX. La portada amarilla alarma fue apenas la puerta de entrada a una historia que hasta hoy causa escalofríos. El nombre de las Poquianchis quedó grabado en la memoria colectiva, como sinónimo de crueldad. Su historia mostró cómo la violencia familiar, la complicidad de las autoridades y la corrupción de las instituciones podían confluir en crear uno de los episodios más atroces de México. Catalina Ortega, con su valentía al escapar, puso fin a un imperio de muerte que había pasado inadvertido demasiado tiempo. Pero el eco de lo ocurrido en Loma del Ángel sigue retumbando en la memoria del país, recordando que bajo la superficie de la vida cotidiana pueden ocultarse los horrores más inimaginables. Si el video te gustó, por favor, dale like, suscríbete y compártelo. Nos estarías ayudando muchísimo. Nos vemos en el próximo video.